¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1113, y de esto vamos a hablar hoy. Como digo, cuando tenemos que tener la cabeza puesta en la producción, estás para defenderte de tal cosa, a ver cómo afrontas esto, cómo son más reducir determinados costos. No puede ser que tengamos que estar pensando en toda la variable de donde te tiran cañonazos de todos lados. Es difícil, la verdad que es difícil. A nivel local, te voy a hablar, la gastronomía se mueve casi en un 80% en lo que es la nocturnidad. Por lo que estamos hablando, que si vos decís los vuelvo a cerrar, es prácticamente un golpe casi mortal que le estamos dando. Va a depender mucho de cómo salga ese decreto y uno apela y cree y está confiado también en la regionalización de lo que vayan a ser las medidas. Acá ha pasado algo particular, porque muchas de estas normas que son de 20 o 30 años de antigüedad tenían instrumentos de plasticidad que fueron obturados por el Poder Ejecutivo a través de normativa de emergencia. Le hace provisión de los despidos, eliminación de la posibilidad de reducciones salariales. Es decir, esas normas de alguna manera contemplaban lo extraordinario y fueron directamente obturadas por decretos de necesidad de urgencia del Ejecutivo. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Molinos San José, alimentándote desde 1994. Rotex, para su producto Huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, bursátil, agro, cargas y seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Neostone, marmolería premium. Vamos a arrancar el programa de hoy como
con el ánimo de lo que viene sucediendo y de lo que va a suceder en las próximas semanas y en los próximos meses en la República Argentina, donde la segunda ola de la pandemia ya es una realidad y seguramente va a estirar esta situación tal cual como sucedió el año pasado hasta el mes de septiembre, octubre de este año. El decreto que se ha pronunciado el pasado miércoles va hasta el 30 de abril, pero seguramente, como ya lo conocimos y ya lo vimos, se irá posponiendo cada 15 días como sucedió. Lo que tenemos que ver es si aprendimos algo del año pasado, de cómo se manejaron algunas cosas de mal y qué es lo que va a pasar en cada una de las provincias y en cada una de las ciudades que integran el territorio argentino de acuerdo a sus propias realidades en sus lugares y las necesidades que se tengan en cada momento. Nosotros vamos a hablar hoy primero y en esta primera parte con Héctor Fratoni, el presidente del Consejo Empresario, porque a la situación de pandemia que estamos volviendo en la República Argentina, no tenemos que olvidar que hay una situación económica y una situación social totalmente agravada por la pandemia y que puede llegar a agravarse aún más si las medidas se toman de la misma manera que se tomaron el año pasado. A partir de los recursos que está necesitando el Estado, nuevamente, como sucede en los últimos 20, 25 años en la República Argentina, la única solución que se encuentra desde los sectores que nos dirigen es más impuestos. Y esos más impuestos lo que están generando son menos puestos de trabajo y una gran cantidad de empresas que han cerrado en el último año. Crisis económica y pandemia mediante. Héctor Fratoni, el presidente del Consejo Empresario, y la primera parte tiene que ver precisamente con esto, con la falta de ánimo que hay en el sector empresario por el agobio impositivo y por tratar constantemente de exprimir a la única vaca que genera recursos. Básicamente, te digo, el momento que estamos pasando es muy duro y nosotros, en el caso mío, representando a los empresarios y yo mismo siendo empresario, no te digo que nos sentimos discriminados, pero es un golpe porque todo se asimila como que con el afán de juntar plata o de llenarse de dinero y no ven el camino hacia luchar por el tema de la pobreza, de terminar con la pobreza, de terminar con el desempleo, que es por ahí, en vez de ver, nosotros no estamos esperando ni subsidio, nada, queremos que esto se dinamice y que básicamente, porque nosotros somos el sustento del Estado, que tener un Estado eficiente que nos cueste menos al sector privado, porque duela a quien le duela, el sector, el público se está sirviendo, lo estamos solventando el empresariado, el ciudadano de a pie que paga sus impuestos, que todos, cuando vos le preguntás a un ciudadano qué impuestos paga, está pensando que paga solamente el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, que pagó ATER, y no se da cuenta que consume combustible y paga impuestos, y en todo lo que va a comprar la carne paga impuestos, paga un montón de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que el empresario esté bien? No estamos, de vuelta, no estamos pidiendo subsidios, sí queremos que no se nos corra. ¿En qué sentido? Que seamos competitivos, que no sea todo impuesto, que no sea el Estado una máquina de obstaculizar el tema de la producción. Después nosotros nos encargamos de producir, de tomar más empleo y de sostenernos, pero necesitamos de la mano que el Estado nos acompañe, que no nos vean como que estamos de la vereda de enfrente. Ahora a todo esto agregarle la pandemia, bien complejo. Obvio que nos preocupa y muchísimo, tenemos que ser muy responsables acá, solamente es uno de los sectores que no tenemos que apuntar ni al sector privado ni al público. En general los argentinos tenemos que tomar la responsabilidad de afrontar la pandemia de la mejor forma posible, como es siendo responsable. Viene la segunda ola fuerte, creo que va a ser más rápido de lo que estábamos pensando, y apelamos a la sociedad en general a que sean responsables. Dieron algunos números a conocer, donde el rango etario en cuanto al contagio está dado entre los 20 y 39 años. Bueno, le pedimos a la juventud también el compromiso de llevarlo adelante de la mejor forma posible, básicamente porque si vos preguntás en el empresariado cuántos contagios hay adentro de las empresas, no existen. El contagio viene de afuera. Entonces, bueno, apelamos a eso.
y al cuidado, digamos. Y como decíamos al principio, la situación de pandemia y la situación de COVID es sumamente preocupante, pero las empresas han aprendido en este último año a tomar todos los recaudos necesarios para poder seguir trabajando en estas situaciones. Y de hecho, prácticamente no ha habido contagio adentro de las empresas a partir de toda la inversión que se ha hecho y de todos los protocolos que se llevan adelante para poder seguir produciendo. Y esto es fundamental para sostener algo esta alicaída economía que tenemos en Argentina y sobre todo en la provincia de Entre Ríos. No nos olvidemos, una de las provincias más pobres del país. No te puedo decir que la parte económica y social sea una pandemia, pero preocupa. Pero no porque no dejemos de atender lo que sea el COVID, sino porque también tenemos que afrontar y ponerle el pecho, a ver cómo se va a manejar, trazar un horizonte en cuanto a la parte económica que va a terminar en lo social. No es para no prestarle atención. La parte social creo que va a ser muy importante. Yo creo que una nota, cuando me preguntaste allá por el año, creo que fue en noviembre del año pasado, que fue un poco puntuando cómo había sido el 2020 y qué veía para el 2021. Nosotros fuimos una de las actividades que medianamente nos golpeó menos, porque a todas las resintió. Por ahí algún sector de la alimenticia fue, no digo favorecida, pero que no se sintió deteriorado. Nosotros la pasamos medianamente bien, en particular como habiendo sido esencial y a lo que nos dedicábamos. Pero lo veo muy difícil y básicamente lo veo que tenemos que acompañarlo con la parte económica y social. De vuelta, no con subsidios. Hay que hacer algunas cosas. De vuelta, si pedimos la baja de impuestos, sí, la vamos a seguir pidiendo, porque la presión que tenemos es muy fuerte y la gente no da más el número, se retrajo un montón la economía. Y lo que te estaba por comentar era, cuando el año pasado me preguntaba cómo veía el 2021, yo hacía hincapié en el 2021 el problema de las divisas. Lo seguimos padeciendo, el país lo sigue padeciendo, el tema de las divisas, porque no podemos importar, la mayoría no puede importar, no tiene los insumos, no se puede producir y bueno, por ende no se puede exportar, no se puede atender el mercado interno, y eso es una complejidad bastante fuerte. Y como viene el panorama, creo que se va, no sé si a profundizar, pero se va a alargar en el tiempo. Pensamos que iba a ser, bueno, primer semestre, segundo semestre, esto va para largo. Los dólares, si no entran por el campo, no van a entrar. Tenemos dentro de todo la suerte que los commodities tienen un precio que son buenos. Pero bueno, como contrapartida le pega el tema de impuestos, retenciones, que ¿para qué te voy a ahondar? Está muy sencillo, lo que es desde un municipio, desde la provincia, desde la nación, prácticamente hay empresas que se están asfixiando, no da para aguantar. Hacemos la primera pausa del programa, enseguida nos vamos a meter en uno de los sectores que más mal la ha pasado en el último año, que tiene que ver con los gastronómicos y hoteleros y cómo se están preparando para esta situación. Sobre el final del programa volveremos también con un poco más de Héctor Fratoni. Ya volvemos. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Al principio podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región.
Mientras estamos haciendo y editando este programa, se acaban de conocer las medidas del Gobierno Nacional en cuanto a las restricciones que va a haber esta semana. Seguramente cuando este programa esté al aire también sabremos qué es lo que pasa con la provincia de Entre Ríos y con la ciudad de Paraná o el resto de las ciudades de la provincia de Entre Ríos y cómo se van a aplicar las distintas restricciones. Nosotros hablamos con el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Paraná para conocer la realidad de uno de los sectores más perjudicados que ha tenido esta pandemia, el sector gastronómico en primera instancia, pero también el hotelero. ¿Cómo están hoy? Y sobre todo explicar un poco en profundidad cómo se llega al día de hoy. Primero que nada, lo que reina es la incertidumbre. Es decir, fue el primer sector que cerró, fue el último sector que abrió. Y hoy, con los anuncios de los nuevos decretos que están por llegar, uno vuelve a recordar todo lo que nos sucedió el año pasado. Y bueno, y como te comentaba, reina la incertidumbre, uno queda descolocado y lo que espera que sean todas medidas razonables, que se haya tomado la experiencia de todo lo que sucedió el año anterior. Hoy ya tenemos determinado conocimiento de cómo se comporta el virus, por lo cual deberíamos trabajar, vamos a decir, más inteligentemente, tenemos protocolo, estamos preparados para poder, desde la gastronomía, afrontar la situación que dicen que se viene. Así que bueno, esperamos las novedades a nivel gubernamental que se puedan ir dando. Con el transcurso de todo lo que fue el 2020 tuvimos distintos cierres por periodo que fueron más o menos intensos. Hubo establecimientos que directamente no estaban preparados porque quedaba la modalidad delivery o takeaway. Tenemos por otro lado también la hotelería que directamente no podía trabajar y aproximadamente fueron 10 meses lo que la actividad estuvo parada. En esos 10 meses, por supuesto, hubo una acumulación de deuda, hubo mucha gente que directamente no los pudo afrontar, es decir, que se han perdido patrimonio prácticamente de toda una generación que han estado trabajando, porque lo que sucede mucho también en nuestra actividad es que vienen los negocios heredados de padres a hijos, y bueno, y esta pandemia lo que no ha traído es eso, se han perdido también capitales que han trabajado varias generaciones para construirlo. Es decir, en Paraná cerraron alrededor de 13 establecimientos y de lo que significan aproximadamente 100 puestos laborales. A nivel país se han perdido aproximadamente entre 8, 9.000, 10.000 puestos de trabajo. El golpe definitivo todavía no lo sabemos porque también el año pasado transcurrimos con distintos acuerdos que se fueron dando y medianamente pudimos pasar la temporada del 2019, que se trabajó la temporada turística, pudo haber llegado a haber alguna reserva o algunos fondos para poder hacer frente a la pandemia. En este nuevo año, en el 2021, nos vamos a encontrar con un verano que ya no fue bueno, la temporada turística, cuando hablamos de porcentaje de ocupación y demás, siempre estamos hablando de acuerdo a los protocolos que hoy tenemos, con los cuales estamos funcionando, como así también a lo largo y ancho del país hubo muchos establecimientos que directamente ni abrieron. Hoy, ante este nuevo panorama, no existen esas reservas y las empresas ya vienen sin espalda y también con muchas deudas acumuladas que se fueron dando con el correr del año que dijimos mientras no se trabajó. Lo que no tenemos que olvidar y lo que tenemos que entender incluso como consumidores cuando vamos a un local gastronómico o a un hotel es que el volver a trabajar en el mes de septiembre, octubre, noviembre para estos sectores significó volver a trabajar con la mitad de lo que podían o lo que tenían para trabajar. Con ese 50% tenían que cubrir los costos que les generó la pandemia, los costos para seguir funcionando. O sea, desde que se empezó a trabajar en este sector hasta hoy, han estado trabajando a la mitad de su capacidad. ¿Qué pasa si se pide que bajen más o que cierren? El esfuerzo que se hace tanto desde la parte de los colaboradores, de la gente que trabaja en la empresa es enorme, han colaborado muchísimo. Hubo que invertir en todo lo que es la adaptación para los protocolos y después siempre se trabaja bajo las restricciones y el distanciamiento social. En lo que es en el interior de los locales se habilitó hasta un 50%, por lo que si vos tenías 10 mesas hoy estás trabajando con 5, si tenías 50 estás trabajando con 25, eso es más o menos la medida que te da.
Y a nivel local y en la mayoría de lugares también se habilitó lo que fue la vía pública en determinados lugares donde así lo permitía. También otorgaron que se podía tomar media calzada, es decir, la calle, para que en el aire libre se pueda trabajar siempre respetando los 2 metros de distanciamiento, tratar de habilitar o dar más lugar a lo que era el espacio de mesas y sillas en la vía pública. Eso en cuanto a la gastronomía te hablo. En cuanto a lo que la hotelería, bueno, siempre que se le permitió trabajar con las propias limitaciones que el protocolo lo establece. Los costos no bajaron en el mismo porcentaje. Lo que hace es que, como estábamos realmente comprometidos mientras no trabajamos, es decir, lo que se empieza a ver es la dinámica y la alegría del poder volver a trabajar. Pero estamos muy lejos, muy lejos de lo que es una economía real, vamos a llamarlo así, del establecimiento, tanto de la gastronomía como la hotelería también. Y cuando hablo también de la gastronomía y la hotelería, tendríamos que diferenciar lo que son los lugares estrictamente turísticos, como también pueden ser los lugares como que tiene una ciudad que pueden llegar a tener un funcionamiento propio o una clientela propia de la ciudad. El turismo ha sufrido también, como todos sabemos, muchísimo, y de no ser el verano, que volvemos a hablar siempre trabajando a un 50%, y cabe aclarar también que no todos los establecimientos abrieron. Mar del Plata, por ejemplo, no abrió más un 30, un 40% de la hotelería en general, que todos los años funciona. Le preguntamos a Osvaldo Cabrera cómo llegan este sector al día de hoy, con qué ánimo, con qué nivel de actividad y sobre todo las deudas es lo único que tienen. Por otro lado también tenemos lo que es la situación económica que estamos viviendo en general en el país. ¿Cómo se llega? Y hoy los gastronómicos y la hotelería, siempre quiero hablar de los dos, llegan con muchas deudas, es decir, hay deuda en energía, hay deuda en gas, hay deudas en impuestos. Lo que uno trata es de mantener el establecimiento en funcionamiento, porque prácticamente si cerrás, sí, ya no tenés posibilidad de volver a abrir, ya se hace muy difícil. Entonces uno llega cargado, como te estaba diciendo, de compromisos y deudas, sea con los mismos proveedores, sea en la energía eléctrica, sea en el gas, y ni hablar de todo lo que es los impositivos, que estamos permanentemente desde la Asociación Empresarial de Hotelería Gastronómica de Paraná, si se refiere a nivel local, municipal, se trabaja a nivel provincial con los impuestos provinciales, y también FEGRA está trabajando permanentemente con todo lo que son los impuestos nacionales, que uno espera que, ni bien superado todo esto, también vengan a reactivarse, que hay leyes que se han vencido, como fue la ley de emergencia turística, para poder hacer frente y regularizar paulativamente todo lo que son las deudas de los comerciantes. Que siempre la voluntad está en el pagar, también hay que destacar eso, pero prácticamente ha sido imposible por toda la reducción que estábamos hablando. Uno lo que ha priorizado es mantener la fuente laboral y el establecimiento que trate de llegar a ser lo más sustentable posible. Y tal vez esta pregunta que le vamos a hacer a Osvaldo Cabrera ya tenga respuestas en estos momentos, pero cuando se la hicimos todavía no estaba publicada la decisión de la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Paraná y las distintas ciudades de la provincia sobre cómo se iba a reaccionar con el sector de bares y restaurantes y hoteles. Ahora, ¿qué hacen o qué piensan hacer si les piden cerrar? Y la percepción, si nos dicen que tenemos que cerrar, si tenés un decreto, y seguramente a la ley tendremos que acatarla, se verá después, se trabajará sobre todo lo que será también la asistencia que tendrá que ejercer el Estado. Hoy uno, como empresario, tiene la responsabilidad con sus empleados. Si uno por X motivo tiene que achicar planta o despide, inmediatamente se tiene que hacer cargo de todo lo que es la indemnización. Bueno, hoy con esa misma vara también el Estado, si prohíbe trabajar, tendrá que hacer frente a todo lo que uno no va a poder, no por voluntad propia, sino por una imposibilidad de un derecho, del derecho más digno que existe, que es el de poder trabajar. A nivel local, te voy a hablar, la gastronomía se mueve casi en un 80% en lo que es la nocturnidad. Por lo que estamos hablando, que si vos decís los vuelvo a cerrar, es prácticamente un golpe casi mortal que le estamos dando.
Va a depender mucho de cómo salga ese decreto y uno apela y cree y está confiado también en la regionalización de lo que vayan a ser las medidas. Es decir, no es lo mismo los distintos departamentos y la cantidad de habitantes que tengan, como así también la cantidad de contagios, como hoy se está hablando, la situación muy comprometida que tiene tal vez Buenos Aires, que no es nuestra realidad entrerriana. Hemos trabajado a conciencia, hemos respetado los protocolos, ni el turismo, ni la gastronomía, ni la hotelería han sido generadores de contagio de COVID. Se ve cuando estuvo cerrado o abierto, es decir, la variante no cambió, es decir, hemos trabajado con los protocolos en todos los niveles, en la hotelería, gastronomía. La gente cuando llega se le ha tomado la temperatura, se toman sus datos, hay alcohol en gel, por lo que uno disipa ahí en que no son lugares de contagio. Sí, cerrándolo, vos lo que alentás justamente es a la clandestinidad. La gente está cansada, no deja de salir, no deja de tener sus juntadas, vamos a llamarlo así, con amistades, y los establecimientos lo que te permiten es que eso sea visible, eso sea controlado y eso sea cuidado. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos para ver la estructura de las empresas y qué es lo que va a pasar en las empresas en esta post-pandemia, qué es lo que ha cambiado, sobre todo en el mundo del trabajo y en el mundo de la producción después de la pandemia. Ya volvemos. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. Somos más fuertes cuando nos comprometemos. Y lo hacemos al comprar productos de la economía social. Porque elegimos ser parte de una provincia que pone en valor la creatividad y el esfuerzo. Emprender es crecer. Valoremos lo nuestro. Gobierno de Entre Ríos. En este bloque vamos a conversar con Pablo Ochman, el titular del estudio Ochman Jung, con el cual estamos trabajando o estamos viendo o queremos ver precisamente en esta nota qué es lo que está pasando en este nuevo contexto de pandemia y post-pandemia con el trabajo, con las empresas y con la organización. Está totalmente confirmado que nada va a ser igual de lo que era antes. Entonces las empresas, ¿cómo necesitan y cómo se pueden adaptar a esta nueva realidad? Obviamente la respuesta es posible, es necesario. Creo que la pandemia nos desafía a todos para tener criterios de flexibilidad, de repensar constantemente cuál es el destino. Creo que nos desafía a todos, a los profesionales que intervenimos asesorando a las empresas, a los protagonistas de esas mismas empresas que están dentro de la organización, a los recursos humanos que asisten a esa empresa como empleados. Creo que nos ha enseñado la pandemia que debemos tener criterios de flexibilidad, de saber adaptarnos a las circunstancias, de que podemos encontrarnos con un año difícil como el 2020 que acabamos de clausurar y que posiblemente el 2021 sea tan difícil como el 2020 y
que más que nunca la plasticidad se impone para rediseñar los modelos de negocio, para rediseñar los recursos humanos que tenemos presentes. Y un desafío fue, de alguna manera, pasar de la presencialidad a la virtualidad en muchas áreas de trabajo, rediseñar las áreas de negocio para que sean rentables, porque directamente en sectores como la hotelería o la gastronomía quedaron con cero facturación durante varios meses, y ver cómo readecuar esas organizaciones para que de alguna manera sean sustentables económicamente. Bueno, creo que nos deja el concepto de la plasticidad, de la flexibilidad como elemento. Segundo, yo creo que hemos aprendido que debemos prevenir, tratar de prevenir. Que el conflicto en sí mismo ya judicializado, al menos a nosotros, en cuanto a las agrupaciones de asistencia jurídica, es un conflicto que es muy difícil de manejar, que es caro, que es traumático, y que de alguna manera la prevención, la asistencia en el asesoramiento para tener estructuras jurídicas sanas y previsibles es clave a la hora del desarrollo de negocios. Por supuesto que todos los protagonistas de los fenómenos productivos, desde quienes asesoramos a los sectores productivos, como los protagonistas del fenómeno productivo, estamos bregando por modificaciones de las normativas que nos permitan esta plasticidad, porque obviamente que las reglas de juego nos tienen que permitir de alguna manera comprender los fenómenos. Acá ha pasado algo particular, porque muchas de estas normas que son de 20 o 30 años de antigüedad, tenían instrumentos de plasticidad que fueron obturados por el Poder Ejecutivo a través de normativa de emergencia. Le hace provisión de los despidos, eliminación de la posibilidad de reducciones salariales. Es decir, esas normas de alguna manera contemplaban lo extraordinario y fueron directamente obturadas por decretos de necesidad de urgencia del Ejecutivo que no permitieron que de alguna manera esas herramientas pudieran ser puestas en juego. Entonces, yo creo que hay que reflotar las ideas que de alguna manera anteriormente traíamos en la legislación para que nos puedan servir para contemplar este momento extraordinario y que fueron obturadas expresamente por el Poder Ejecutivo con normativas de decretos de necesidad de urgencia que eliminaron la posibilidad de aplicar esas normativas excepcionales, sea reducciones de indemnización para casos de emergencia, reducciones salariales para casos de emergencia. Esas normativas venían en la normativa laboral y, reitero, fueron obturadas por el Ejecutivo a través de la normativa de decreto de necesidad de urgencia que no permitieron readecuar. Sin lugar a dudas, la flexibilización laboral es una de las cuestiones que más se está dando. Lo que pasa es que las reglamentaciones que se ponen llevan a encorsetar todo esto. Y uno de estos elementos es la ley de teletrabajo, uno de los ejemplos de lo que se debería hacer, pero también de los malos ejemplos, cómo no se va a poder hacer cuando se termine la pandemia. Hemos trabajado bastante con el régimen de teletrabajo, tratando de comprender el fenómeno, asistir a nuestros clientes con ese fenómeno, y efectivamente, bueno, va a haber que tomar definiciones en relación al sector empresario para establecer si aquellos trabajadores que eventualmente durante la pandemia estuvieron haciendo teletrabajo van a volver a la presencialidad, y aquellos trabajadores que se van a incorporar nuevamente si van a hacerlo de manera presencial o en el teletrabajo. Sin lugar a dudas va a ser un desafío. Creo que se ha trabajado en los últimos meses, más allá de las deficiencias de la normativa, se ha trabajado para que los clientes lo comprendan, los protagonistas lo comprendan, y será un enorme desafío ver cómo abarcar este fenómeno que, bueno, que aparentemente vino para quedarse. Hago una salvedad que vino para quedarse no en el 100%, porque uno lo que observa es la gente que estaba en el teletrabajo busca de alguna manera alternar el régimen. No hemos visto teletrabajadores al 100%, sino que hemos visto que hay un deseo de estos teletrabajadores de volver, aunque sea alternadamente, al lugar físico, y de la patronal también, de buscar que esos teletrabajadores vuelvan al lugar físico, aunque sea 1 o 2 días a la semana. Estamos aprendiendo en este fenómeno, tanto desde lo normativo, desde el manejo de recursos humanos también, para ver cómo afrontar la tarea cotidiana en esta mecánica de teletrabajo o mixada entre teletrabajo y personal, ¿no? Y hoy, con la cantidad de nuevas formas jurídicas que tienen quienes quieren comenzar un emprendimiento o pasar de ese paso del monotributo a generar una empresa, ojalá hubiera muchísimos en estos momentos, es importante entender cuáles son los objetivos y de qué manera se quiere trabajar para poder entender de esta manera y empezar de la forma más sana cualquier trabajo que se quiere llevar adelante.
Bueno, creo que es fundamental hacer un análisis muy pormenorizado sobre las distintas estructuras jurídicas que nos brinda el ordenamiento para ver cuál se acomoda de alguna manera al tipo de emprendimiento que nosotros tenemos. Hay una multiplicidad de figuras jurídicas que nosotros podemos adoptar en el menú de opciones y creo que es fundamental, a los fines de tener un crecimiento sano, previsible, ver cuál es la que se adecúa a el tipo de emprendimiento que voy a desarrollar. Creo que lo que apunta el asesoramiento, digo, sobre la estructura jurídica que voy a adoptar es tener realmente un crecimiento sano, sostenible. Nadie desconoce que estamos en Argentina, que los vaivenes económicos están presentes, pero en la medida de lo posible minimizar los riesgos y tener un crecimiento sustentable. Creo que nos falta a todos nosotros, los protagonistas en el ámbito del servicio jurídico, la docencia de brindarles las herramientas a los clientes sobre distintas estructuras jurídicas que les permiten minimizar los riesgos o solamente afrontar el riesgo del aporte del capital al emprendimiento que están desarrollando. Creo que es una cuenta pendiente para los protagonistas del fenómeno poder bajar el ordenamiento a la actividad cotidiana. Muchas veces vemos que la gente emprende la actividad por su ímpetu natural y luego razona de cuál es la figura adecuada para su actividad. Y un poco lo que intentamos es, bueno, que se sienten antes de emprender su actividad, a ver, antes de desarrollarse, cuál es la estructura jurídica adecuada para lo que van a realizar y no en el medio del cruce del río, ¿no? Cambia el eje, un poco intentamos la prevención antes de ser abogados bomberos de alguna manera, de ir al incendio, sino tratar de prevenir y tener desarrollos sustentables y por eso hablamos de minimizar los riesgos. No hablamos de eliminarlos, pero sí de minimizarlos. Todos sabemos que el conflicto desatado y judicializado nos indica que el manejo de esa contingencia es mucho más imprevisible y por eso tratamos de evitarla a través de mecanismos como si lo tenemos como herramientas la mediación o el arbitraje eventualmente y el asesoramiento para no llegar al conflicto crecimientos de organizaciones económicas sustentables. Creo que un poco la clave está por ahí, minimizando riesgos. Y ese paso de crecimiento que es inevitable incluso en los momentos de crisis, porque quien no trata de crecer se estanca y estancarse, sobre todo en la República Argentina, es prácticamente caerse. Entonces, ese momento que muchos lo conocen como el salto del dueño es fundamental y tal vez lo más difícil es tomar la decisión porque lo más fácil puede ser encontrar las formas jurídicas para llevarlo adelante. Bueno, en ese sentido es muy valioso lo que vos mencionás. En ese sentido, jurídicamente no es tan difícil conformar una sociedad. La gente cree que es caro, que es difícil, que es burocrático. Por cierto, hay algunos trámites que realizar, pero es sencillo. Creo que lo más difícil es tomar la decisión. Tomar la decisión de agruparte, tomar la decisión de conducir desde otra posición que no sea exclusivamente la de la presidencia o eventualmente el poder compartir la tenencia accionaria con otros protagonistas de este fenómeno económico que uno va llevando adelante. Bueno, son decisiones que quizás son más difíciles de tomar desde lo personal que desde lo jurídico. Pues de lo jurídico, materializarlas muchas veces es más sencillo de lo que la gente cree. Tomo el ejemplo de lo que fue en su momento, más allá de las discusiones que se han generado, el régimen de emprendimiento que implementó las sociedades por acciones simplificadas. Que realmente vinieron a establecer la posibilidad de formación de sociedades en muy poco tiempo y con una gran plasticidad en su conformación y su modificación. Entonces, creo que las herramientas están. Entiendo que muchas veces es difícil tomarlas para luego implementarlas, pero las herramientas están y son más fáciles de implementar de lo que uno cree. Y en este proceso de buscar formas jurídicas para crear y acomodar las empresas a la nueva coyuntura, le preguntábamos a Pablo Hochman si ellos están viendo que se están creando nuevas empresas en este contexto y también después le preguntamos si están viendo que se están fundiendo muchas empresas en este momento. Yo creo que deberíamos tener un ritmo mayor. Creo que a uno le gustaría ver más emprendedores, más creación de empresas, obviamente. Es un año difícil, creo que es un año difícil para poder visualizar la luz al final del túnel, ¿no?
Particularmente nosotros estamos muy arraigados en Paraná, nuestra estructura de servicios. Creo que en Paraná es más difícil verlo y me parece que en el interior de la provincia de Entre Ríos es más fácil verlo. Creo que ahí los panarenses tenemos que tener una visión un poco más amplia y ver que en la provincia de Entre Ríos, en otros sectores de la provincia de Entre Ríos, hay una dinámica económica mucho más creciente y mucho más sana que en la ciudad de Paraná. Y nosotros creo que pecamos de tener una visión un poco donde nos miramos el ombligo los paranaenses en ese sentido. Y me parece que en el interior hay una mayor preponderancia de la actividad económica emprendedora en todos los ámbitos, sea en el campo o en las ciudades, que en la ciudad de Paraná, donde de alguna manera, más allá de que la pandemia nos ha castigado particularmente, estamos poco acostumbrados a ver nuevos emprendimientos, ¿no? Cualquiera que pueda caminar por las calles de la ciudad puede observar como un termómetro la cantidad de locales vacíos, es decir, el nivel de empleo ha bajado, a pesar de las restricciones a los despidos, el nivel de empleo ha bajado. Es decir, no estoy dando un dato que no sea tangible para cualquiera, es decir, tenemos restricciones de despido y sin embargo el empleo sigue bajando. Es decir, y el otro termómetro de superficies ociosas, es decir, hoy debemos tener no solamente locales, sino superficies productivas como galpones. Es decir, salta a la vista de que evidentemente ha habido una gran destrucción de empresas, una gran destrucción de empleo, y deberemos sentarnos todos juntos para ver cómo reconstruir la actividad privada después de la pandemia, ¿no? Última pausa del programa, ya volvemos con Héctor Fratoni del Consejo Empresario de Entre Ríos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. En un informe que publicó el Consejo Empresario de Entre Ríos en las últimas semanas, muestra claramente cómo en nuestra provincia se ha perdido el 10% del trabajo privado en los últimos años. Es una cifra tremenda que muestra a las claras los por qué la pobreza que estamos llevando adelante. Bueno, nosotros mostramos la pérdida del empleo en lo privado. Nos dio casi un 9,75% la pérdida, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora, bueno, la provincia pidió a la Nación incorporar a Entre Ríos dentro de la masa de las provincias que estaban con la baja de los aportes patronales. Hay que dar indicios de que estamos acomodando para reactivar el país. ¿Cómo se está, digamos, motivar al empresariado a que tome un empleado? Eso sería en el supuesto que larguen de vuelta el IFE, un IFE menos, desocupación, dignificar al ciudadano. Tenemos que buscar la herramienta desde... Nosotros lo tenemos. Si nosotros nos dan la forma que seamos competitivos para trabajar, te vuelvo a repetir, no vas a esperar que venga alguien a invertir si tampoco reinvierte el que está acá en la provincia. No nos preguntamos por qué no se reinvierte, por qué no tenemos más toma del personal. ¿Cómo puedo hacer yo para mantener mi estructura cuando si me sobra alguien tampoco lo puedo echar? Pero no es porque estemos ávidos por reducir la estructura. No lo pueden echar, siguen aguantando. ¿Hasta cuánto pueden aguantar? Por no cargar la doble indemnización hasta que le chupó la sangre a la empresa y la empresa no puede seguir. Una empresa que está bien, nosotros siempre lo digo lo mismo y lo sigo sosteniendo. Nosotros nacimos para generar empleo.
Es muy difícil y es muy feo cuando se tiene que decir hay que achicar la plantilla. ¿Pero por qué se achica la plantilla? Por inoperancia del empresario. ¿Cuál es el motivo de por qué tiene que achicarla? Básicamente no tenemos reglas claras. Las reglas van cambiando constantemente y cuando hay algo que va a cambiar, que dice, bueno, a partir de tal año se va a achicar tal y tal los impuestos, después no corren el arco. Entonces necesitamos una regla clara que sea sostenible, que sea proyectada. No sé si poder hablar acá en este país, porque es difícil hablar de 10 años, mínimamente 4 años. Por lo menos necesitamos 4 años que te proyecte con reglas medianamente que sean estables. Y que si después vienen otras a sumarse para alentar la inversión, enhorabuena, bienvenido. Pero no que que cada año se va cambiando la regla de juego. Necesitamos reglas claras, es muy sencillo. Y mientras los políticos se jactan de dar IFES, de dar distintos tipos de subsidios con las siglas más rebuscadas que puedan llegar a encontrar, o se ponen contentos porque piden una adhesión de la provincia de Entre Ríos a un recorte en los aportes patronales, no porque son totalmente abusivos, sino porque somos una provincia pobre, precisamente por eso estamos con los niveles de pobreza que tenemos, porque en vez de buscar crecer, estamos buscando más subsidios. Ojo que sí, la verdad que es duro y los números del porcentual de la pobreza, la verdad que son muy duros los números, pero son reales. Por otro lado, que no se nos haya incorporado antes, no sé cuál fue el motivo y por ahí compararnos con las provincias más pobres, esto arrancó por el norte, después se quejaron algunas provincias y fueron incorporadas en este proyecto y bueno, ahora se está gestionando en Entre Ríos. Que tampoco te digo que esto sea un motivo que para que al otro mes, el 1 de mayo, empiecen a tomar gente y se terminó la desocupación. Este es un pequeño guiño, muy poquito, pero bueno, bienvenido y está muy bien. Pero yo creo que también hay que ver otras cosas para tomarlo, porque esto se sigue profundizando. Esto viene, no es de hace 4 años, ni 8 años, ni 10 años. Esto viene ya de varias décadas y se viene profundizando, como dijiste antes. Hay que reestructurar el Estado como nosotros nos reestructuramos en las empresas cuando hay cosas que nos dan, cuando vamos reestructurando. Yo, por ejemplo, en mi empresa no he despedido personal, pero reestructuramos, hicimos cambios internos, justamente resguardándole a cada uno su labor, digamos, que no tenga la pérdida de trabajo, pero no tuvimos que reinventar. La pandemia también hizo que nos reinventáramos en un montón de cosas y por ahí tenemos que cambiar la ruta hacia otro lado. Tenemos que ser ágiles, no podemos estar, porque si acá te dormís o te lleva 2 años hacer el cambio, te fundiste. Y el Estado tiene que ser igual, porque el Estado por ahí tarda en ese tiempo para cambiar el rumbo, pero la inoperancia la pagamos nosotros, la paga el sector privado. Entonces, bueno, justamente lo que tenemos que hacer es que eso sea más dinámico y agilizarlo, digamos, que sea práctico. Si ellos saben en el Estado que está sobredimensionado, se sabe que está sobredimensionado. Inclusive ahora, estando a distancia, la mayoría que ha hecho el teletrabajo, ven que por ahí hay menos gente, hay menos carga horaria, podría ser un sueldo distinto. Suena mal. Pero en un privado se trabaja a pérdida. No podés trabajar a pérdida, podés trabajar 1 mes, 2 meses, como lo estuvimos aguantando ahora con el tema de la pandemia, que no fueron los mejores, pero lo seguimos aguantando. Se aguantó la plantilla, como dije antes, del personal, pero ¿cuánto tiempo lo puede aguantar? Pero nos duele a nosotros porque va a pérdida. Y el Estado es como que no duele. Perdemos el Estado y no duele. Si hay algo que no se le puede reclamar a la clase dirigente es que no haya diálogo. El tema es que son diálogos de sordos, porque mientras los sectores productivos buscan de qué manera acomodarse a cada momento, de qué manera ajustar por donde se pueda para poder seguir funcionando, el Estado sigue haciendo caso omiso a las obligaciones y a las cosas que tiene que llevar adelante para que podamos empezar a funcionar todos hacia arriba, con niveles de crecimiento. Con estos estados y con esta forma de funcionar es imposible. No te puedo mentir, soy sincero, el diálogo con el gobierno es fluido, pero llevamos nosotros, digamos, los proyectos, lo que necesitaríamos, pero siempre de vuelta, como en un principio lo dije, que no se entienda como que cuando el empresariado pide algo es para llenarse más de plata. No, lo que queremos es que seamos competitivos, que podamos nosotros sacarle el problema al Estado de tomar la gente, lo que dije antes, achicar la desocupación, por ende desaparezca un poco o se achique la pobreza, es el camino.
nosotros vamos y se plantean algunas cosas. Yo sé que por ahí no es fácil, el número no da, pero hay que empezar a hacer algo para que el número cierre, para que el déficit, ya sea de la caja, del Estado en general. Cuando te digo del Estado, hablemos del provincial, el municipal, hablemos del nacional, que no seamos la variable de ajuste siempre el privado. Si vos me decís si hay alguna idea, el planteo lo tiene que llevar el privado, sinceramente. Después alguna que otra cosa sale. Si vos después me decís, me tengo que estar con... Por eso esto está mal dicho, ¿no? Por ahí. Pero tengo que decir, me estoy contento porque hicieron la moratoria. Sí, está bien, estoy bien, está bárbaro y es necesario porque hubo sectores que estuvieron muy mal y tuvieron que dejar de pagar porque la pasaron muy mal. Y lo que pagamos siempre, decime cuál es. No estoy esperando por ahí el premio. Pero te vuelvo a decir, está muy bien, que se han tomado algunas cosas que eran necesarias porque hay sectores que estaban parados. Pero el resto, ¿qué hacemos? Seguimos estando en una provincia que nos resulta caro estar acá dentro de la provincia y sin embargo seguimos apostando, no nos vamos de la provincia porque hay otros que eligieron poder radicarse en otro lado, tener un punto de facturación desde otra provincia y tener las ventajas que le da el resto de las provincias. No, nosotros vamos a seguir apostando a quedarnos acá, pero queremos ver el cambio, queremos ver un guiño que nos lleve a que esto pueda mejorar de vuelta, que no sea todo que es dinero para el empresario. Y de vuelta, el empresario acá, ¿qué hace? Reinvierte, lo vuelve a hacer y vuelve a hacer. Ya lo tenemos en el ADN, seguir invirtiendo. Y todo esto que venimos hablando con Héctor Fratón y todo lo que hemos venido haciendo en este programa, está mostrando a la clara el estrés que se está generando en una clase dirigente, en una clase empresaria, en una clase que genera y que busca trabajar constantemente y generar más recursos, pero va agotando tanto, que es lo que explica por qué tanta gente de clase media y clase alta se está yendo del país. Como vamos a ver la semana que viene, empresarios de la provincia de Entre Ríos que ya han elegido irse a otro lugar, porque están cansados. Y mientras más cansados estemos, menos vamos a seguir invirtiendo y menos vamos a dar posibilidad de crecimiento. Y eso es lo que no entienden. Siguen ordeñando a una vaca que no tiene más leche. Yo digo que es al estrés empresario. El empresario tiene un estrés, viene el principio al fin de mes pagando los sueldos, todas las cargas, y cuando arranca el principio de mes tenés la nómina de todo lo que tenés que pagar, llámese los gastos, los servicios, los sueldos, las cargas sociales, y trabajar todo el día, todos los meses, trabajar con el día a día, cuando vos no tenés previsibilidad, se pone difícil y eso hace a que te lleve al agotamiento, al desánimo. Y bueno, necesitamos algo distinto. La verdad, una de las cosas que podés resumirlo es con el tema de previsibilidad. Nosotros acá no tenemos previsibilidad, estamos viviendo el día a día. Lo que tenemos algunos años de haber pasado por el empresariado, llega un momento que te cansa. Nosotros queremos sacar el chip el sábado, el domingo, tratar de descansar un poco, sacar la cabeza y estás pensando porque la problemática te sigue todos los días. No es tan fácil sacarte los problemas de encima de toda la semana. Y como digo, cuando tenemos que tener la cabeza puesta en la producción, estás para defenderte de tal cosa, a ver cómo afrontás esto, cómo son más reducir determinados costos. No puede ser que tengamos que estar pensando en toda la variable de donde te tiran cañonazos de todos lados. Es difícil, la verdad que es difícil, pero bueno, no tenemos otra que seguir apostando. Nosotros de la parte del empresariado ponemos todo y un poquito más de lo que se puede, pero sí, la verdad que lo que vos decís, Martín, en cuanto al nivel de agotamiento, que la gente del empresariado está bajando los brazos, antes me decían que era por ahí un problema generacional, pero los más jóvenes, que es lo que duele, que se están insertando en el mundo del empresariado, también lo ven o miran para adelante y a veces el desánimo llega, ¿no? Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje.
Lácteos Cremigal. Algo rico para compartir. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos. Constructora y hormigonera. Molinos San José. Alimentándote desde 1994. Rotex. Para su producto Huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, bursátil, agro, cargas y seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Neostone, marmolería premium. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más, la número 1113. La semana que viene volveremos con mucha más información y tratando de mostrar cómo, a pesar de la pandemia y a pesar de una cantidad de cosas, las empresas siguen produciendo. Gracias, hasta la semana próxima.